Las escrituras nos dicen claramente que Enoc tuvo un hijo a los 65 años y después anduvo con Dios durante 300 años más. Esa fue la primera parte de su vida. Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Él pertenecía al santo linaje, descendientes de Set, a los que proclamaban la verdadera fe, a los primogénitos de la simiente prometida. Él había escuchado de los propios labios de Adán la triste historia de la caída y también las gozosas nuevas de la gracia de Dios, que estaban contenidas en la promesa. Así que él confiaba plenamente en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia aún más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Es decir, el hecho de gozar de un hijo lo hizo comprender aún más claramente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Él conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección. Así es que cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, fue cuando comprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo. Al andar Enoc con Dios, comprendió completamente lo que significa depender de Él. Él no era simplemente llevado por arrebatamientos o por visiones, sino que realmente hizo de su vida un deber en el cumplimiento de la verdad. Él no se aisló de la gente, no se convirtió en un ermitaño, porque él comprendió que tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. Así que en el seno de su familia y de sus relaciones con los hombres, obró de forma fidedigna como esposo, como padre, como amigo, como ciudadano y como constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues como dice Amós el capítulo 3 y el versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más y más ardiente a medida que pasaban los siglos. Enoc poseía una mente muy poderosa, bien cultivada, unos profundos conocimientos, y Dios justamente le honró con revelaciones especiales, porque él decidió entregar su vida al Padre Celestial. Sin embargo, por el hecho de que estaba en una continua comunión con el cielo, eso lo hacía reconocer constantemente la grandeza, la perfección de su Padre Celestial y lo convirtió, por lo tanto, en uno de los hombres más humildes que hayan pasado por esta tierra. A medida que tenía una relación íntima con su Padre, empezó a sentir que era él muy débil y muy imperfecto, y que esto lo hacía aún establecer una relación mucho más fuerte con Dios. Así que afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo también en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Por medio de muchos santos ángeles, Dios le revela a su hijo Enoc el propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le hizo más manifiesto el plan de redención. Dios le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y con el fin del mundo.
Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería necesariamente su fin. Así que en visión, Dios le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los ángeles para rescatar a su pueblo en la tumba. Él también vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez. Y habría una generación presumida, jactanciosa, que negaría al único Dios y Señor Jesucristo. Por lo tanto, Enoc, sabiendo esto, se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo de lo que Dios le había revelado. Su obra no se limitó solamente a los descendientes de Sed, es decir, a su clan. Así que en la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios, Enoc, dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Mientras predicaba el amor de Cristo a la gente de aquel entonces, les rogó que abandonaran sus malos caminos. Reprobaba completamente la prevaleciente iniquidad y amonestó a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. Algunos prestaron oídos a las amonestaciones y renunciaban a su vida de pecado. Pero como muchas veces ocurre, la mayoría convence a la minoría. Las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían osadamente sus malos caminos. En los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido. Y ese es el mensaje que nosotros hoy debemos dar cuando estamos a las puertas de su segunda venida. Y vamos a ser recibidos también con incredulidad y con burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación que Enoc les dio. Sin embargo, de la misma forma, veremos el mismo rechazo en la última generación, que no prestará advertencia a los mensajes que se les dará. Sin embargo, esto no quitó a Enoc su fervor, sino que constantemente continuó orándole a Dios. Nos dice exactamente en el tiempo del fin, según las profecías, que el pueblo de Dios se manifestará por su templanza, por su apego al Señor. Y eso es justamente lo que nosotros debemos hoy en día cultivar. Una cercanía mediante nuestras oraciones fervientes a nuestro Padre Celestial. Una de las características de Enoc era que tenía un rostro radiante, una luz santa, semejante a la que Cristo Jesús tenía. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, manifestaba aún más ese semblante. Justamente lo que le ocurrió a Moisés. Hasta los impíos, cuando lo miraban, sentían cierta reverencia y cierto respeto por ver en su cara el sello del cielo completamente dado. Con todo, Enoc, el testigo de la fe, a pesar de todas las burlas, se mantuvo y perseveró en su camino. Amonestó, suplicó, imploró y trató de rechazar la ola de culpabilidad y detener esos dardos de la venganza. Tristemente, sus amonestaciones fueron menospreciadas, aunque él continuó fielmente la lucha contra esa iniquidad. Esto lo llevó a completar una íntima comunión con su Padre y finalmente fue trasladado a un mundo de no pecado, a un mundo completamente diferente, es decir, entró al reino de los cielos. Los hombres de aquel entonces burlaron de su insensatez, se burlaron de todo lo que él decía
y lo que más procuraban era acumular oro, plata, adquirir bienes terrenales. En contraste, Enoc puso los tesoros eternos en primer lugar. Durante 300 años Enoc buscó la pureza del corazón, la armonía con el cielo. Durante esos 3 siglos que vivió anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima con Él, una comunión que se hizo más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo entero. Es el umbral donde se une lo terrenal con lo eterno. Y pasó de la tierra en una de sus caminatas, de la tierra a los grandes portales del cielo, y continúa andando con Dios por la eternidad. Enoc tuvo la gran oportunidad y la gran bendición de estar por siempre con el Señor en el reino de los cielos. La desaparición se hizo sentir en la tierra. Su desaparición no fue simplemente ignorada, porque esas instrucciones y amonestaciones que muchos habían escuchado día tras día empezaron a echarlas de menos. Y los que le amaban hicieron una diligente búsqueda, trataron de encontrarlo, pero su resultado fue completamente negativo. No estaba en ninguna parte, porque Dios se lo llevó. Dios declara de sí mismo que existe y que es el remunerador de los que le buscan. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley, que aun viviendo entre pecadores corruptos, se podía mantener la gracia de Dios intacta, resistir la tentación y llegar a ser puro y santo. La traslación de Enoc fue una evidencia de la veracidad de la profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, de gloria y de vida eterna para los obedientes, y de condenación, de pesar y de muerte para el transgresor. Antes de que fuera trasladado, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios y pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer en el poder de la muerte. El pueblo de Dios hoy debe buscar la pureza de corazón, debe andar en conformidad con la voluntad de su Padre, hasta que lleguemos a reflejar el carácter, la imagen de Cristo en nuestros actos, tal como lo hizo Enoc. Que el Señor les bendiga.